Soy consciente de que no voy a poder alcanzar el significado completo de esta obra. Tiene muchísimos matices y de hecho creo que no es el objetivo que debería buscarse al hablar de lo que Luna Miguel ha escrito y ha creado como obra de teatro. Aún así, voy a intentar hablar lo que yo pueda desde mi propia perspectiva de lo que está escrito aquí, en esta obra, Ternura y Derrota. Antes de empezar, el vídeo que hizo Leo Espluga, hablando de la obra de Luna Miguel reuniendo Caliente, su poemario de poesía masculina y esta obra en concreto, su vídeo me ha ayudado mucho a llegar a comprender algo más los motivos y los temas que Luna Miguel quiere tratar y que de hecho trata y que hace de una forma muy peculiar. Luna cuenta en el propio libro y en alguna entrevista cuenta cómo en la pandemia tuvo la intención de leer la obra de Miguel de Cervantes, en concreto Numancia, y trató de sacar los temas que ella encontraba allí, que curiosamente eran el amor y la ternura, como una forma de, digamos, no destrozar, sino coger a los clásicos que ellos mismos ya han hecho esa labor de romper con lo que ya se había hecho y conformar unos temas más o menos abstractos, y ese es el objetivo que ella quería hacer precisamente con la obra de Cervantes. Entonces, la obra es escrita en un formato epistolar. Ella va leyendo una carta por acto, excepto en el último acto de Derrota, que no hay carta, son 5 actos, 4 cartas. Y me parece muy interesante la forma que tiene de tratar este género epistolar. Ella está hablando a alguien, a un otro, como dice Alicia Valdés en el, creo que era el epílogo, pero ese otro no responde, y es algo que se suele hacer también, por ejemplo, en la obra de la que hice una review ya, la de Carta de una desconocida. Esta forma de, digamos, crear un relato epistolar en el que el remitente no responde, solamente es el discurso que hace individual la persona que está escribiendo las cartas, y que probablemente eso nos muestre mucho más de su ser, su personalidad, que un diálogo epistolar más o menos convencional. También antes de ya entrar en los temas, pues quería hablar de las notas al pie, porque son geniales. O sea, es un uso de las notas a pie de página que nunca había visto en ninguna otra obra. Dentro de las propias notas al pie hay una especie de diálogo y choque entre diferentes personas que no sabemos quiénes son. Pueden ser partes del propio personaje de Ternura, que están chocando entre sí como si ella se estuviera juzgando a sí misma a través de unos personajes ajenos. O podría ser la mirada de cualquier otra persona, de los propios lectores que están leyendo lo que Ternura está diciendo, y ya están o juzgándola o defendiéndola o sacando sus propias conclusiones de lo que dice. No tienen ningún desperdicio, son geniales todas y cada una de las notas. Aparte de que ayudan mucho a imaginar la escena en el teatro, también dan un juego muy interesante. Hay muchos temas que se tratan en la obra, pero creo que los más importantes son el tema del amor, del
el placer y el displacer, concretamente el placer femenino, y la idea del cerco, que ella menciona, digamos, el cercar algo o limitar. Esto hace referencia a Numancia. Para quien no lo sepa, pues se refiere a la historia del asedio de Numancia por parte de los romanos, en el que estuvieron muchos años cercando la ciudad, tratando de que nadie saliera y así pues obligándolos a morir de hambre, e incluso se cuenta que acabaron comiéndose a los muertos para poder sobrevivir y la ciudad se incendió. Y es ese cerco que utiliza Luna Miguel para hablar de la propia, digamos, limitación o la determinación de algo. A mí los temas que más me han tocado son el del placer y displacer, el del amor y el de la violación, y el de la palabra, el lenguaje. Entonces, digamos que esta conversación epistolar, que no tiene que solamente tiene un dialogante, o sea, solamente tiene una persona que elabora su discurso, es literalmente un grito desgarrador hacia alguien que no te está escuchando y que no recibe ese grito que tú estás expulsando. Ya entrando en la propia obra, parte por parte, la primera parte, que si no recuerdo mal, el primer acto, que es palabra, habla de cómo Ternura, que es una representación también de Luna Miguel, cuando era niña vivió una experiencia en la playa, en el mar, en la que pudo ver como una ola gigantesca la arrollaba y se vio totalmente dominada por el poder de esa ola, que veía como con una especie de poder de absoluto, vaya, de una belleza que se encuentra dentro de la propia monstruosidad o el propio poder de esa ola gigante que arrolla con todo, pero que al mismo tiempo es bella y encuentras belleza en la espuma de esa ola y en todo el oleaje y todo su potencial. Y cómo arrastró a Ternura y acabó haciéndole unas heridas en las rodillas, que comenta a lo largo de toda la obra. También hay, respecto a esto del placer y displacer, lo comenta Leo, digamos que Luna quiere, y Ternura transmite como no hay un salto directo del placer al displacer, al igual que no hay un salto directo del sádico al masoquista, digamos, o de la persona que daña a la persona que recibe el daño. Y hace una metáfora muy buena en la que habla de que, digamos que la palabra de seguridad y el color más empleado en las relaciones de BDSM, ya lo comenta Leo, es el rojo. El rojo en oposición al verde. Rojo como señal de stop y verde como señal de que se puede continuar. Pero nunca hay una distinción completa entre el verde y el rojo, porque el coágulo de sangre roja, que es marrón, puede ser un verde que ha, digamos, evolucionado o que ha traspasado ese verdor y se ha convertido en un coágulo verde. Entonces, ¿hasta qué punto el rojo ha pasado a marrón, o el verde ha pasado a marrón, o es algo intermedio? Lo que se quiere decir es que el placer y displacer no son una diferencia, no son una división, sino que son toda una gama de colores que muchas veces se mezclan entre sí. Eso es lo que yo creo que, y lo comenta muy bien Leo en su vídeo. Y este es un tema principal en la obra que yo creo que ayuda mucho a entender todo el tono que tiene.
Eh, entonces, digamos que también se habla en este tema del placer y displacer de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, pero precisamente para superarla. Luna Miguel acaba diciendo que realmente el amo y el esclavo no son diferentes porque se necesiten el uno al otro, sino que en esencia son lo mismo. El amo y el esclavo son indistinguibles. Y habla también en relación a la violación. Ternura no relata su violación. Porque cree en relación al lenguaje que el lenguaje también es un límite y es una opresión, es una violencia. El lenguaje no permite a Ternura hablar de su violación en los términos que a ella le gustaría y en los términos que son necesarios para que ella hablara de su propia violación. El lenguaje es también una especie de cerco. Y el lenguaje nos impide hablar de muchas cosas que para nosotros pueden ser tanto terroríficas como partes de nosotros mismos que no nos permiten las condiciones para poder hablar de ello y hacerle justicia a lo que nosotros sentimos o a lo que nosotros hemos vivido, hasta qué punto eso nos conforma o no. Entonces, Ternura guarda su violación y no la cuenta porque es lo único que ella tiene que le pertenece realmente. Y no quiere dejar que contar esa violación, primero, sea sometida a los propios términos que dictamina el lenguaje, y segundo, que sea interpretada por todo el mundo y que, digamos, sea abierta a un montón de matices y de tergiversaciones. Entonces, dice en un momento de la obra que solo nos pertenece lo que no decimos. Por todo lo que he comentado antes, solamente nos pertenece lo que no decimos porque es eso que nosotros tenemos como nuestro y que no hemos dado a ninguna predisposición del lenguaje. También hablando de esto, Alicia Valdés, al final de la obra, hace una reflexión muy interesante sobre ya no solo la propia condición del lenguaje, sino las condiciones que pone el hecho de que nosotros hablemos de algo en general. Sobre todo referido al placer y al placer femenino. En las últimas páginas, Alicia Valdés dice lo siguiente. Querida Margot, querida Luna, a ambas os he leído desde la cama. A ambas os escribo mientras fumo un cigarro. Un cigarro, qué curioso, ¿no? Si dijera que os escribo después de haberme dejado bofetear el culo por un desconocido, lo más probable es que quien leyera esta carta pudiera pensar qué humillación. Pero nadie diría que es humillante el fumar un cigarro, aún sabiendo su efecto sobre el cuerpo. Nos parece más humillante el sexo. El sexo siempre nos parece más humillante. La adicción a algo permitido no nos lo parece. El problema reside en que el sexo, el goce, el placer y el dolor no nos están permitidos. Y más adelante habla de la propia calidad la propia cualidad del lenguaje a la hora de cercar las cosas que se quieren transmitir y a la hora de transmitir las ideas o los sentimientos con palabras. Entonces, bueno, de hecho, creo que lo que dice aquí lo dice Luna Miguel. No queda del todo, o sea, se sobreentiende, pero no queda del todo claro, no pone realmente de quién es la carta cuando se refiere a Margot. Dice, me ha gustado mucho leerte. Una de las cosas que siempre me han llamado de ti es tu capacidad para hacerlo todo estético. Tu lectura de ternura y derrota también lo es. Me asombra tu capacidad para encontrar belleza, para dar forma líquida a aquello que para mí es vasto y cuadriculado.
aquí es como ya presenta la propia cualidad de transmisión de las cosas que pueden transformarse y pueden moldearse para acabar hablando de lo siguiente. Margot. A veces no necesitamos una conversación, tan solo enunciar hasta quedarnos afónicas. El propio grito desgarrador. Me gusta la idea de la enunciación y afonía, del grito que te ahoga, el que te rasca la garganta sin necesidad de una respuesta. La idea de que una conversación no siempre tiene que ser un diálogo, no siempre tenemos respuesta del otro. A veces no queremos la respuesta del otro. Sobre todo, una vez asumes que tu mensaje nunca se recibe de la manera en que se envía. ¿De qué sirve la respuesta a un mensaje incomprendido? No quiero discutir, quiero tu dolor. No quiero tu disculpa, quiero tu dolor. No quiero tu respuesta, no soporto mi dolor. Más tarde, Alicia Valdés habla de Lacan. Y dice, cuando Lacan habla del lenguaje, habla de él como de una cadena de significantes. Esta cadena de significantes a través de la que funciona el lenguaje queda marcada, como dice Lacan, por la metáfora y la metonimia. La metáfora permite sustituir un significante por otro. Quizá por eso ternura habla del mar. Quizá por eso habla de las heridas. De las heridas en la rodilla. Quizá por eso corta las sábanas con las mismas tijeras que le rozan la cara. La metonimia, por otro lado, define o demarca qué palabras pueden acompañarse la una a la otra. Marca, digamos, el orden de los significantes. Creo que a través de la metonimia podríamos decir que se crean pares dicotómicos. La metonimia de alguna manera crea los antagonismos, de alguna manera crea la otredad. ¿Por qué vulnerabilidad y sumisión se relacionan con debilidad? Dislocar, irrumpir el lenguaje es lo único que le queda a la histérica, lo único que le queda a aquella que no tiene lenguaje. Esto introduce otro tema y es hasta qué punto, que lo menciona Luna Miguel en Caliente, cómo la sumisión puede ser incluso mayor dominación que la propia persona que domina, porque es la que pone los propios términos de su placer a la hora de recibir dolor y ser la persona que recibe la violencia. Y aquí vemos cómo también quiere separar o quiere destrozar esa dicotomía que siempre se hace entre el placer y el dolor. Por otra parte, Leo Espluga también menciona muy bien una parte que a mí me pareció muy interesante de la obra, si la encuentro. De hecho, vale, sí. Antes de nada voy a leer el trozo completo y ahora comentaré esa parte de esa temática. Dice: ternura, las palabras me preocupan mucho. Ternura, casi tanto como la carne. Ternura, por eso contra pronóstico quise ser escritora. Ternura, para destrozarlas. Ternura, aunque mi nombre parezca el de un peluche. Ternura, el de una piruleta. Ternura, el cariño lo enrarece todo, incluso la escritura. Ternura, me prometí que sería la escritora del cariño. Ternura, honraría mi nombre. Ternura, sería fiel a la palabra que me ilumina. Ternura, escribiría novelas de amor. Ternura, las jovencitas se enamorarían al leerme. Ternura, escribiría siempre desde la cama. Ternura, visiones místicas desde la cama. Ternura, romper los verbos desde la cama. Ternura, ¿has visto todos esos cuadros de mujeres tumbadas, desnudas o vestidas, fatigadas o radiantes? Todos esos cuadros de mujeres que leen sobre una cama, como si el cuerpo femenino, el colchón y el libro fueran una única cosa, una única forma. Ternura, una cama como la de Wendy, como la de la bruja novata, como la de la abuela de Caperucita. Ternura, escribiría siempre sobre otras chicas similares a mí, aunque más estúpidas, más enamoradizas, más débiles, más bucólicas todas, atrapadas, cercadas. Ternura, pero en realidad estaría escribiendo sobre mí misma. Como sobre sí mismas escribimos las personas que no tenemos a nadie más con quien hablar. ¿Existe realmente la soledad? Es una pregunta que puede parecer muy estúpida y muy pretenciosa. Pero es algo que me ha surgido con la lectura de textos de Darwin que nos han puesto para la universidad. Y cómo hasta el propio individuo no puede concebir ningún acto de su propia vida sin ser en relación a los otros, o la mirada que tendrían los otros sobre ese acto, aunque sea inconscientemente. Esto es algo que también me ha calentado muchísimo la cabeza leyendo esta obra, cómo el otro es inevitable y cómo, aunque sea un discurso cerrado, nunca podemos escapar de la sociedad. Y si no
si no conseguimos al otro en todos y cada uno de nuestros actos, o nos convertimos en monstruos o nos morimos. Esto suena muy... pues eso, muy pretencioso, pero se puede desarrollar más. Lo que pasa es que no creo que este sea el momento adecuado. Dice, ternura, no necesito un cuarto propio tanto como un colchón en el que sentirme a salvo. Ternura, si escribo es porque sé que nunca me sentiría a salvo. Ternura, una vez un hombre vino a violar mi colchón. Ternura, y fue humillante. Ternura, pero no de esa humillación gustosa, sino de la otra, de la que jode. Ternura, ahora prefiero no hablarte de eso. Ternura, imagínate haber construido un mundo para ti solo entre las sábanas. Imagínate haber llegado a sentirte útil, inteligente, productivo solamente entre las sábanas. Y que de pronto alguien en un segundo sople y destroce tu castillo de naipes. Ternura, por algo eran naipes. Ternura, sé que no estoy siendo del todo clara. La claridad lo enrarece todo. Ternura, estoy harta de tener que decir las cosas claras. Las cosas ciertas, las cosas verdaderas. Ternura, me abruma la falta de imaginación. Ternura, me abruma que las escritoras, incluso si no tenemos nombre, ni cuerpo, ni vida de escritoras, nos exijan siempre andar contando la verdad. Ternura, yo puedo estar hablando de mí misma todo el rato, pero también sé hacer que de mis labios no salga ni una sola verdad. Ternura, no soporto la escritura honesta. Ternura, yo al escribir solo quiero esconderme. Ternura, la palabra me esconde. Ternura, tras mi nombre me escondo. Ternura, no soporto esta tendencia a enseñarlo todo. Me refiero a esta moda de enseñarlo todo de verdad de la buena, de una verdad que no ha sido asumida, ni repensada, ni dispuesta a aderezar con un poco de ficción. Ternura, la verdad es un arma de doble filo. Ternura, contarlo todo es quedarse sin nada. La cama. Creo que no hace falta que diga nada más de lo que ya ha dicho Ternura ahí. Es tu propio espacio en el que poder estar completamente, en el que poder estar lleno o llena. Y que ese espacio no se vea cercado, no se vea asediado como pasó en Numancia, sino que ese espacio reviente por dentro. Y que ese espacio entre alguien o algo y lo destroce por completo desde dentro. Bien. Sobre el lenguaje y la sinceridad. Es algo de lo que ya hemos dicho antes. Y que quizá se puede decir esto de que lo real no es precisamente la realidad. Y lo más real, lo más realista no es precisamente la verdad y la propia realidad tangente. Sino que lo real es ese aderezo. Es esa ficción, es ese no contar toda la verdad. Porque contar toda la verdad muchas veces no representa la verdad, o no representa la verdad. Algo que diga algo sobre ti mismo. Muchas veces contar toda la verdad no es realmente una verdad. No sé si me está entendiendo diciendo esto, pero es que a estas alturas ya me la pela completamente. Vale. Permitimos un segundo. Vale. A ver, debería repasar un poco eso último que he dicho. Digamos que en el juego del desvelamiento, lo que decía Heidegger del desvelarse del ser, el ser puede ser entendido como la verdad. Y esa verdad no es comprensible si no se encuentra el propio destaparse, pero no por completo. Nunca se puede destapar por completo la verdad, porque incluso cuando se cuenta toda la verdad, hay algo un resquicio que queda y que es limitado precisamente por la propia pretensión de tratar de contar toda la verdad de las cosas. ¿Y por qué coño queremos contar toda la verdad de lo que hacemos y lo que sentimos? ¿Por qué nos interesa más la verdad absoluta de las cosas y no esa realidad que está llena de fantasías y de deseos y de ansias y de... En fin. Contarlo todo es quedarse sin nada. Con esto no digo que esté de acuerdo con todo lo que dice, pero tampoco estoy en desacuerdo.
Simplemente creo que no... O sea, lo siento, pero no lo comprendo. Creo. O al menos intento ser humilde porque creo que es una obra que necesita de mucha comprensión. Comprensión que yo no he realizado por completo, ni mucho menos. Y por último, está el último acto de Derrota, que os lo voy a leer porque son solo 2 frases. Derrota. Bueno, hay un momento en el que, antes de hablar de esto, hay un momento en el que Ternura habla sobre la palabra de seguridad en relación con lo que hemos dicho antes del rojo. Y cuál es la condición de la palabra de seguridad en una relación de violencia y de, pues, sadomasoquismo. Y aquí dice, mi palabra de seguridad, tenerla sería una derrota. Esto es difícil de interpretar incluso cuando ya has leído el libro por completo. La obra, más bien. Pero creo que me puedo arriesgar a dar una interpretación, o por lo menos lo que yo sentí. Y es que después de haberlo leído todo, la palabra de seguridad es tratar de cercar el placer o el dolor. Tratar de limitarlo. Tratar de limitarlo y admitir que debe haber una relación en la que no exista una variedad de colores entre lo que nos es placentero y lo que nos daña. La palabra de seguridad sería ese cerco. Pero la derrota es, cuando usas la palabra de seguridad, admitir que sin esa propia palabra, ya no palabra de seguridad, sin la propia palabra, no puedes confiar en que la otra persona, el otro, te ame o te respete causándote dolor. Y por eso la palabra es necesaria. Eso es lo que yo interpreto de esa parte, pero no tiene por qué ser eso, ni mucho menos. Siento que este vídeo ha sido súper atropellado, pero es que leeros esto, es muy cortito. O sea, son muy pocas páginas y yo creo que a todo el mundo que está viendo esto le va a gustar. Y que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo solamente quería sacarme esto de encima porque... Dios. Pero, en serio, leedlo. Está gratis en PDF en internet. Y todo lo que he dicho es nada comparado con leerlo. Todos los temas que aparecen. O sea, lo que he comentado es una obra cortísima, pero... a ver, a lo mejor le estoy dando más bombo del que tiene, ¿no? Pero a mí me ha afectado mucho, entonces pues es normal que hable así de lo que he leído. Bueno, en fin, no me rollo más, que lo leáis, coño, y que me ha gustado mucho, que es bestial. Que Luna Miguel, no sé, te destroza. Un saludo.